Buenas, estimados estudiantes, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Vamos ahora a iniciar con lo que sería la parte introductoria a nuestro curso de este trimestre de electrónica de potencia, en donde vamos a tener, luego de ver el primer video, ahora podemos ver lo que es el programa del trimestre. Y bueno, ya todos me conocen, me he presentado. eh, Mi nombre es Miguel, pueden estar en nuestro canal verificando las clases y también dándole like, pero lo más importante es ser miembro del canal para poder recibir a tiempo todas nuestras clases y notificaciones online. Bueno, como el programa del trimestre, tenemos acá esto que sería la primera parte, que es la introducción de la electrónica de potencia, generalidades y la parte de conversión conmutada. Eh, es posible que estemos haciendo un video de la parte de nivelación de lo que es potencia y energía. Siempre acostumbro a mis estudiantes comentar de esa parte básica antes de entrar a lo que es la conmutación. La segunda parte sería diodos de potencia y vamos a trabajar con las características principales que tienen estos diodos, topología de los rectificadores pasivos, una revisión de los rectificadores monofásicos, pero ahí vamos a pasar a la parte de la rectificación trifásica, que es nuestro caso y aplicación ya industrial para la electrónica de potencia. Vamos a pasar luego a la parte 3, que serían los transistores de potencia. Nos vamos a concentrar en los MOSFET de potencias y los IGBTs. Eh, Tenemos un tema completo para los Power Supply conmutados. En este caso, las unidades que serían Buck y Boost. Ya para ahí tendríamos un Provin luego de ver esa unidad. Y entonces pasaríamos a lo que son los inversores. Los inverter monofásicos y trifásicos controlados por PWM. Aquí podríamos tener una asignación especial de diseño muy importante y también los laboratorios. En el caso de la parte de magnéticos, vamos a trabajar un poco con los materiales magnéticos eficientes y revisar un poco qué pasa con el diseño de los inductores y transformadores ya con ferrita para buscar mayor eficiencia y trabajar la densidad, o sea, la parte de en menor espacio con mayor eficiencia puede tener el trabajo necesario de aislamiento magnético en una aplicación de electrónica de potencia. Tenemos luego los tiristores, aplicaciones y diseños, como son el caso de los SCR, MST y GTO. Además de esto, control de motores por PWM y frecuencia, para terminar de revisar esa parte de aplicación industrial. Y luego pasaremos entonces a la parte 9 y 10, que nos concentraremos en nuestro proyecto, posiciones de anteproyecto y entrega y presentación formal del proyecto final. Luego en otro vídeo vamos a explicar en qué va a consistir el proyecto y dicha propuesta. Nos podemos estar viendo en físico, en cualquier momento a la clase podría presentarme y así entonces podemos discutir un poco más a fondo lo que sería el proyecto y algunos puntos importantes y críticos para poder desarrollar bien nuestro proyecto. Bien, acá hay un ensayo de lo que es la evaluación. Solo voy a trabajar con una parte parcial de 110 puntos, de un total de 200 puntos en general. 200 puntos en general total, porque tenemos que evaluar 100 puntos de laboratorio y 100 puntos de la parte de tareas, asistencias, asignaciones y provines, ¿no? Entonces 100 puntos vamos a decir que serían de laboratorio y los otros 100 puntos, entonces podríamos estar hablando con provines, asignaciones, proyectos. Bien, acá tenemos básicamente la distribución y el proyecto se va a subdividir en lo que es el anteproyecto. 5 puntos y 15 puntos, anteproyecto y proyecto final, lo cual sumaría entonces entre estos dos 20 puntos. Aquí tenemos 50 de laboratorio que voy a evaluar. En este caso me voy a encargar de revisar trabajos y simulaciones que vamos a obtener de ustedes con el trabajo en laboratorio.
Tenemos un parcial, tenemos 2 prevines y tenemos de asignaciones 10 puntos. Podríamos considerar algunas tareas extras o especiales. En adicional a la bibliografía, como comentábamos en el primer vídeo, en este tenemos un poco más detalle de otros libros, pero básicamente, como le comentaba en el anterior, el de electrónica de potencia de Mohamed Rashid podría ser la tercera edición, ¿verdad? Y el de Fundamental of Power Electronics de Robert Edison y Dragan Maximovic. Podríamos consultar del libro de W. Hart el tema de los inversores. Es bien interesante cómo él enfoca el análisis y el diseño para los inversores controlados por ancho de pulso. Y también el libro de Vinod Kumar es muy interesante, aunque ya los IGBTs van por una cuarta generación, pero como iniciación, consulta, no tanto dentro del curso, sino en un futuro, podría ser muy interesante porque él comprende lo que es teoría y diseño. El Solid State Power Conversion Handbook de Ralph es muy interesante porque hace énfasis y muchos consejos interesantes en cuanto al diseño ya cercano a la realidad, y también la proyección de lo que es el MTBF, Mean Time Between Failure, que podríamos pronosticar un tiempo entre fallas. La electrónica tiende a fallar mucho más en la electrónica de potencia. Podríamos tener, aparte del equipo convertidor, la electrónica de la protección del equipo, pero además de eso, todo puede fallar. La electrónica no es 100% no tiene longevidad eterna, por lo tanto en algún momento se va a degradar algún elemento y provocaría entonces un fallo. Bien, otros libros, como los vemos acá, podrían ser interesantes de consulta para lo que es la electrónica básica, que acompañaría a la electrónica de potencia, por ejemplo, en el caso de los drivers, de compuertas, manejadores, sincronizadores, circuiterías de disparo para generar la modulación de ancho de pulso, etc. Como introducción, nosotros queremos decir que la práctica y la disciplina de la electrónica de potencia está denominada como una rama de la ingeniería eléctrica que consigue adaptar y transformar la electricidad. En este caso, la forma de transmisión de la electricidad no necesariamente es la forma en la cual vamos a estar utilizando en un equipo dicha utilidad eléctrica. Entonces, en este caso sería con la finalidad de convertir energía, transportar energía, ¿por qué no? Controlar el funcionamiento de máquinas eléctricas y maximizar el aprovechamiento de la misma, ya sea de una aplicación residencial, industrial, podría ser ya enfocada al área de las energías renovables, etc. Esta disciplina cumple con la aplicación de dispositivos electrónicos, principalmente semiconductores de potencia, para el control y transformación de la energía eléctrica. Sobre todo semiconductores de potencia, o sea, estamos hablando de controlar cosas con estado sólido, no un coil, una bobina o un contactor que va a cerrar y abrir un circuito eléctrico, como comúnmente se podría hacer, por ejemplo, un transfer eléctrico entre dos circuitos. No, en este caso estamos hablando de estado sólido, estamos comentando que con electrónica, pero no la microelectrónica, sino un semiconductor ya de potencia y de alta potencia, pues podríamos entonces controlar la corriente eléctrica y, ¿por qué no?, manejar una conversión de la energía a una forma útil o apropiada para un equipo. En este caso, incluye tanto aplicaciones del sistema de control y transformación de la energía. Sin los sistemas de control y regulación no podríamos controlar la electrónica de potencia, en este caso un transistor IGBT o un SCR, para poder sacarle provecho. También podríamos mencionar como las aplicaciones industriales, adaptación y mejora para la interconexión de los sistemas eléctricos de potencia y sistemas eléctricos renovables, como comentábamos hace unos minutitos. El principal objetivo de esta disciplina es el procesamiento de energía con la máxima eficiencia posible. Eso es muy interesante,
por lo que se reduce considerablemente el uso de elementos resistivos potenciales generadores de pérdida por efecto Joule. Un divisor de tensión para solamente reducir la tensión o dividirla como estamos explicando, realmente no es eficiente porque estoy tratando de reducir una tensión de entrada en función de la relación de las dos resistencias, por ejemplo, que tengo en un divisor. Ahora, ¿qué sucede? Aquí voy a tener pérdidas para hacer esa conversión. Pero, ¿qué pasa si tengo un circuito que de repente, en función de la conmutación, o sea, corte y saturación, podría tener aquí una excitación, una parte positiva de una fuente, tendría aquí una carga, en sí la carga, y por acá el retorno. Pues en este caso, en función de una conmutación, o sea, un accionar de esta forma, que todavía no hemos introducido lo que sería un circuito oscilador para controlar por PWM un MOSFET, pero en este caso controlar de esa manera, podría yo inmediatamente obtener en la carga un ciclo de trabajo, que dependiendo del nivel de tensión podría traducirse esto en más potencia y menos potencia, porque estaría controlando una corriente que no dejaría de ser una corriente continua, pero en este caso es continua pero conmutada. En este caso voy a quitar y ponerla en una frecuencia fija, y con variación de ancho de pulso podría hacer que la tensión RMS, luego vamos a explicar en otro vídeo lo que es reforzar los conocimientos de la tensión RMS y la corriente, poder entonces controlar la potencia hacia la carga. Y de eso se trata, lo que estamos tratando de introducir. Los principales dispositivos utilizados, por lo tanto, serían, en este caso, para algunas aplicaciones, bobinas y condensadores, porque en este caso podría acumular o hacer filtro, o también en dicha bobina aprovechar de ella dicho espacio de carga. Todos sabemos que la tensión en la bobina podría estar dado por esta expresión que está acá, en donde esta parte es una pendiente de corriente, ¿no? Y entonces aquí un valor de la inductancia. Pero esa caída de tensión y esa corriente podría verse luego en una aplicación, por ejemplo en el caso del boost, de un convertidor tipo boost o elevador, que la energía acumulada en la bobina momentáneamente podría ser liberada en un momento off de una transición switching de un MOSFET. Y en este caso podría utilizar esa energía acumulada en la bobina para sumarse con la fuente y crear un elevador de tensión. Entonces en este caso estaría haciendo una conversión de la energía, pero cambiando el nivel de tensión y tratando de mantener la potencia, pero para eso necesitamos trabajar con ustedes en este caso un sistema de control y regulación para poder mantener, claro, los niveles de tensión, de carga, de corriente estables. En este caso, ustedes saben que también en una parte, que no continúe en la oración, debemos decir que los semiconductores van a trabajar en modo corte saturación, porque es donde realmente vamos a aprovechar. Si esto es el equivalente resistivo, esto es un MOSFET, por ejemplo, y aquí tenemos la resistencia interna entre el drenador y el surtidor. No voy a hablar de la gate, pero lo voy a poner acá como una resistencia. En este caso, esa resistencia veremos después, cuando estemos dando nuestra clase de MOSFET de potencia, que esa resistencia va a ser R on, en el estado on, de drain to source, o sea, drain a source. Y en este caso, esa resistencia suele ser en valores de miliohmios. Y por ende, para lograr esto, lo puedo hacer mediante la saturación. Y el corte, pues entonces el bloqueo. O sea que prácticamente tendría en el MOSFET un switch que va a prender y va a apagar en función de una orden, de un mando, mediante la gate. Y en este caso, cuando esto cierra, prácticamente es un superconductor que el valor óhmico equivalente entre el drenador y el surtidor va a andar en el orden de los miliohmios.
No obstante, los arreglos en paralelo de MOSFET podría incrementar la potencia a manejar. O sea que en este caso podríamos estar ante la presencia de lo que implica el diseño. Dependiendo de la aplicación, yo podría entonces paralelizar MOSFET con un criterio, basado en un criterio que luego veremos, que sería el Safe Operation Area o SOA, en donde podemos dimensionar MOSFET en paralelo para ayudarnos con el control de la corriente apropiado. Claro, si su aplicación justifica por muchas razones asunto de costo y un diseño robusto, pues entonces estaríamos hablando que probablemente se justificaría un MOSFET que exista, que pueda hacer esa función de existir. Pero en este caso lo usual es que lo podríamos estar colocando en paralelo. Bien, acá tenemos, por ejemplo, en la figura 1.1 un convertidor inversor para control de motor. En este caso, fíjense, lo que queremos expresar es que podríamos tener el caso de que la electrónica de potencia no sea única. Tenemos varias etapas de electrónica de potencia. Por ejemplo, acá está la aplicación inicial que estaremos viendo en unos videos próximos, que sería un rectificador trifásico. Aquí tendríamos una parte de PFC, que sería un corrector dinámico de factor de potencia con un MOSFET. Y luego acá hacemos un DC. Y ese DC, a partir de la señal trifásica, de la onda trifásica de entrada, ese DC iría a un inverter. Y ese inverter trifásico podría producir una salida, ¿verdad? Que podría manejar un motor de inducción. En este caso, que va a ser controlado por ancho de pulso y frecuencia. Y para manejar las revoluciones, claro, tengo un lazo de control feedback, que en este caso sería para poder, mediante las revoluciones medidas acá, poder entonces llegar a la parte de control y de driver de gate para seguir disparando en este caso son IGBTs, para manejar el motor. Bien. La electrónica de potencia presenta hoy en día toda una especialidad de la ingeniería, como hemos comentado, como el caso de la preparación que existe en la Universidad de Colorado, por ejemplo. Otras universidades en Europa, Alemania, ya tienen este tema bastante avanzado y le dan cierta importancia por el tema de la energía renovable también y convertidores de alta eficiencia y la demanda que existe. Pero hoy en día es toda una especialidad de la ingeniería, sobre todo el estado sólido, encontrando infinitas aplicaciones, vehículos eléctricos y electrodomésticos, ¿por qué no? Comentar acá de lo que son los aires inverter y algunos dispositivos muy útiles para el diario vivir. Pero todo parte de un suministro eléctrico. En este caso podría ser la utilidad, podría ser una batería, por ejemplo, un panel fotovoltaico, un arreglo de panel fotovoltaico que sirva de fuente inicial. La parte de electrónica de potencia, MOSFET o IGBTs, o en este caso podrían ser tiristores. El equipo de potencia, en este caso la carga estática o rotatoria, podría ser un motor. Medición eléctrica, vital, retroalimentación, llegamos al sistema de control más el driver para disparar los transistores MOSFET o IGBT. En este caso, esto sería prácticamente un sistema. Al hablar de electrónica de potencia y de sus aplicaciones, pues estaríamos hablando directamente en lo que son sistemas. Fíjense cómo acá podemos tener un rectificador, cargador, batería, o sea, acumulación con un suministro, inverter, un inversor, DC hacia AC, un transformador de separación, por ejemplo, y acá un interruptor estático de derivación, luego la carga. Por lo tanto, podríamos tener un sinnúmero de bloques o de equipos que podrían estar haciendo funciones distintas, mas sin embargo todos son aplicaciones de la electrónica de potencia. Esto sería un sistema de conversión y acumulación, en este caso acumulación por la batería. La historia de la electrónica de potencia debe ser considerada a partir desde los inicios de la electrónica, pero en este caso sabemos que lo tuvo el vacío. Podrían trabajar con cierto nivel de potencia en función de considerar que con alta tensión podrían manejar potencia, valga la redundancia,
en función de poca corriente, porque los tubos al vacío trabajan en función de alta tensión. Por ejemplo, podríamos estar hablando de ya no un circuito que pueda trabajar a 50, 60 voltios, sino ya 200, 400 voltios, 480, 600 voltios como máximo, y en este caso poder amplificar señales. Luego, con la invención del transistor en el 47, aquí vemos la foto de Bardeen, Shockley y Bardeen, y en este caso este transistor fue concebido para trabajar realmente señales, no potencia. Pero luego de todas las aplicaciones que fueron trabajando y más adelante con la evolución del transistor, existieron transistores BJT para la electrónica de potencia. Luego con el tema de los transistores de potencia, podemos dar cuenta de la característica de los transistores BJT para la electrónica de potencia y ciertas limitaciones que justificaron ya trabajar con MOSFET de potencia y con posteriormente ya en los años 90 con los IGBTs de potencia. Pero la electrónica de potencia en sí nace en el 1956 y tiene un gran desarrollo comercial ya para el 58. En este caso, en los laboratorios Bell se inventa el tiristor, que en este caso es un rectificador controlado de silicio, SCR, pero SCR está dicho en inglés, Silicon Control Rectifier, y en este caso es el primer dispositivo para la electrónica de potencia que se inventa, no el MOSFET, no el IGBT. En este caso fue un tiristor. El desarrollo del tiristor comercial fue dado por General Electric y ya conociendo algunas aplicaciones de la ingeniería eléctrica, algunas necesidades, y entonces hicieron uso del SCR para con estado sólido manejar corriente y potencia. Los dispositivos que vamos a tratar básicamente van a ser tres: los diodos de potencia y sus variantes, transistores de potencia y sus variantes, y los tiristores. En este caso, en función del material utilizado para construirlo, los dispositivos de potencia se clasificarían o se van a clasificar en dispositivos a base de silicio o a base de carburo de silicio. Todo hoy en día se debe prácticamente a la ciencia de los materiales y sus aplicaciones y los logros que han obtenido en función de la investigación. En este caso podríamos tener los semiconductores de potencia, para el lado derecho los de carburo de silicio y para el lado izquierdo los de silicio. Fíjense las variantes, como van acá. Miren, podemos destacar aquí el MOSFET, el IGBT, ¿verdad? Y en el caso de los tiristores, dentro de los de silicio, el GTO, IGCT, MOS Control Tiristor y el MTO, MST, MTO. Y en este caso ya para el lado de los de carburo de silicio, hemos tenido transistores tipo MOSFET y los más famosos que todavía muy utilizados y con muchas aplicaciones, los diodos Shockley, que en este caso serían de alta velocidad. Se utilizan bastante en los switching power supply. Bien, aún acá hace señal de que tenemos poca importancia en el mercado, los que están acá resaltados con un color un poquito más oscuro. Bien, simbología común, en este caso transistor BJT, MOSFET, IGBT. En este caso este sería el anterior, la versión anterior, y esta sería la versión ya más moderna, en donde se ve como quiera la compuerta aislada y aquí la parte de BJT de salida en la etapa de potencia, el GTO, MST, SCR y TRIAC. Bien, entonces los dispositivos de potencia, para poder entender un poquito lo que vamos a ir requiriendo dentro de lo que es la aplicación de alta eficiencia, sería entrar entonces en la explicación de que los semiconductores de potencia ideales poseen la siguiente característica: que el estado cerrado con R, o sea con una resistencia interna, tienda a cero o maneje corriente infinita. Muy importante, porque lo que queremos es que cuando el semiconductor cierra presente una resistencia que pueda estar en el orden de los miliohmios, o por qué no, muy bajo valor equivalente en cuanto a miliohmios, porque buscaremos el conductor ideal, que no existe, pero sería un conductor, prácticamente un superconductor.
En la parte 2, estado abierto con R infinita y voltaje inverso infinito. O sea, en este caso vamos a querer, es muy importante, que cuando el semiconductor abra, el semiconductor pueda bloquear tensión. ¿Por qué? Si abrió, la fuente no debe de provocar a través de él una fuga. O sea, él no debería de permitir una fuga de corriente si abierto. Todo lo contrario a lo que pasa acá. O sea, que queremos que él pueda bloquear X nivel de tensión en el apagado. Cerrado y apertura instantánea, algo que no existe al 100%, pero tenemos que trabajar como ingenieros en la electrónica de potencia y de diseño de aplicación. En este caso, un tiempo, un T-on y un T-off. En este caso, un tiempo on y un tiempo off para encontrar los estados de corte y saturación, pero buscamos que sea lo más cercano al momento, o sea, al instante. Poca potencia de activación de la compuerta o base. Realmente, si voy a disparar un MOSFET, en este caso, o podría ser un IGBT, si voy a disparar con la compuerta, dicho IGBT, para que sature y pueda producir corriente, ¿verdad?, a través de él y manejar potencia, pues en este caso no quisiera encontrarme con niveles de tensión de 100 volts o poder inyectar por acá, tener que inyectar por acá una cantidad de amperes considerable. O sea, estar hablando de 1, 2, 3 amperes. No, realmente queremos poca potencia, o sea, poca corriente, pocos niveles de tensión de activación, y realmente lo logran tanto el IGBT como el MOSFET. Bueno, en el caso del SCR por igual. Poca corriente de activación en la gate, o sea, en el pin de mando, o sea, lo que voy a utilizar para activarlo. Esto es muy importante, que el encendido o apagado sean controlables. No quisiera ver un transistor que cuando llegue el mando luego tenga entonces un tiempo de retardo muy grande o que prácticamente él haga una acción contraria. No, yo quiero que cuando él se le dé la orden de encendido, enciende, y cuando se le dé la orden de apagado, apague. O sea, que sean controlables. Sexto, que para encender o apagar solamente requiere un pequeño pulso. Esto es relativo, pero en la mayoría de las aplicaciones sí es así. En el caso del SCR, con un solo pulso de activación sería suficiente, y luego cuando estemos en ese tema vamos a explicar realmente cómo vamos a triviar el SCR. Pero ese pequeño pulso es simplemente lo que buscamos, porque la mayoría de estas cosas se van a controlar con PWM, modulación del ancho de pulso, y en este caso vamos a tener la situación de que con ese tiempo corto de activación podríamos estar controlando muchísimas cosas en muchas aplicaciones. Y por último, ser capaz de manejar cambios rápidos de voltaje, porque en este caso yo quiero encender y apagar dicho transistor, pero necesito que él llegue a su momento de reposo y que él sea capaz de manejar el voltaje tanto para hacer pasar corriente a través de él como también bloquear. Y en este caso, esos cambios se van a dar a frecuencias que no van a andar en el orden de los megahertz, más sin embargo podrían andar en el orden de los kilohertz, es lo más usual, y no muy altos valores de kilohertz, por ejemplo, para hacer una onda seno a 60 Hz o para manejar un motor. En este caso, hacer una onda seno a 7 kilohertz para poder hacer cada punto, ¿no?, de esa onda, pero que la baja frecuencia esté dada en un periodo para la frecuencia correspondiente a los 60 Hz. Que en este caso, para la frecuencia de los 60 Hz, yo voy a tener periodos aproximadamente de ¿cuánto? De 16.66 milisegundos prácticamente. En este caso es el inverso de la frecuencia y lo he calculado acá para poder tener el espacio en el tiempo de el periodo. En este caso, una frecuencia alta, por ejemplo de 7 kHz, me da para hacer un PWM tal que podría, a base de conmutación y algunos trucos importantes que vamos a estar viendo en esta clase, pues podríamos tener una onda sinusoidal pura a una baja frecuencia de 60 Hz.
Esta técnica la vamos a tener que ver en detalle luego. Con la electrónica de potencia podemos ver y hacer un análisis comparativo en función de las aplicaciones. Podríamos tener acá en el eje de las Y o el vertical la potencia, voltio ampere. Y en este caso la frecuencia de operación. Podemos darnos cuenta del caso del GTO, de los tiristores en general, que a baja frecuencia, ¿verdad? A baja frecuencia, podríamos estar trabajando con alta potencia, ¿no? Y los sistemas acá de alta tensión DC para la transmisión de la electricidad, que también se ha tomado muy en cuenta hoy en día. En otros países, claro. La parte de los trenes eléctricos, miren acá el GTO y miren el rango aquí que podría llegar hasta los cercanos a 1 kHz. Aplicaciones ya domésticas, módulos con IGBT para los UPS modernos, UPS sinusoidales, monofásicos y trifásicos. En este caso podríamos estar manejando con IGBT frecuencias no mayores a los 20 kHz. En este caso podría ser 20 kHz, porque los IGBT luego vamos a ver las limitaciones que pueden tener en cuanto a la frecuencia. Y los MOSFET un poquito más, podrían trabajar a mayor frecuencia, pero fíjense que la potencia está limitada, está un poco limitada. Aquí con el IGBT, fíjense dónde queda para estas aplicaciones muy interesantes. Aquí estamos hablando de 100 kVA, por ejemplo. La parte de la automotriz, la parte de otros tipos de aplicaciones de la electrónica, y también, por ejemplo, como la soldadura o la soldadora automática. Vemos aquí el control de motor, pero esto va asociado con los trenes. Hoy en día los trenes eléctricos con motor y variadores de motor, ya sea con GTO o con IGBT también, para manejarlo por frecuencia. Y suele ser muy interesante. Este gráfico está en el libro de Mohamed Rashid. Y aquí vemos el intervalo actual del producto y desarrollo planeado, ¿no? En la parte discontinua. O sea que hay una proyección a futuro también. Muy interesante con las aplicaciones que han de llegar o que ya las tenemos en el presente. Bien, ya para ir finalizando con este vídeo, tenemos el diseño de los sistemas electrónicos y su correcta aplicación en este diagrama de flujos, en donde podríamos recomendar que también para la electrónica de potencia todo surge con una general descripción, una descripción general del producto que se requiere. Bueno, queremos una aplicación de un cargador eficiente que pueda manejar la corriente o la potencia o la energía generada por una celda fotovoltaica. Por ejemplo, se definen las especificaciones claramente. Podríamos estar haciendo una comparación con lo que vamos a tener con las especificaciones. Podríamos entonces hacer un loop acá con lo que sería el diseño en diagrama de bloques. Aquí una definición ya más clara de lo que sería la especificación, cómo va a trabajar, algunos parámetros de diseño, una integración del sistema que podría ya convertirse en un prototipo. Podríamos estar hablando de simulación. Estos dos podrían aparecer invertidos, primero simulación, luego una integración del sistema. En este caso todos podrían trabajar en conjunto. Luego un proceso de pruebas y verificación, ya en este caso sería con un prototipo real. Y luego entonces al final, si no tenemos otro regreso a la parte de especificación o regreso a comparación de las especificaciones, tendríamos entonces ya listo el producto. En este caso para la electrónica potencia aplica perfectamente este diagrama, que se utiliza mucho para la concesión de los diseños electrónicos. Y ya por último, le dejaría entonces pensar que para concebir un producto electrónico es importante que su visualización y tratamiento en el proceso de diseño sea de forma modular. En este caso veremos que en la electrónica de potencia vamos a tener la parte de control regulación, la parte de medición, la parte de driver, pero la parte del tren de potencia, que es donde van los transistores de potencia o los dispositivos de potencia en sí.
y así como también el avance en el desarrollo de las partes sea progresivamente optimizable en la etapa de diseño o prototipo y además con las futuras versiones de mejora. Claro, si hago una tarjeta con la parte de potencia y preparo otra tarjeta dentro del equipo con la parte de control, un microcontrolador o un circuito ya que controle, ¿no?, la parte de potencia, pues entonces ante una falla o una mejora de dicha tarjeta solo tendría que optimizar la tarjeta de control, no tendría que irme más allá a la parte de la electrónica de potencia, el powertrain o la parte donde están los MOSFET, IGBTs o tiristores. Y de eso se trata. En este caso, si voy a optimizar la parte de potencia, probablemente no tenga que topar la parte del CPU. Y de eso se trata también. Todo hay que concebirlo de manera modular. Por ejemplo, acá de la empresa Infineon, aquí está la referencia en internet, podemos ver un diseño completo de lo que sería un pequeño inverter para motor. En este caso, un puente H con estos módulos BTN 7960. En este caso tenemos un microcontrolador que va a generar el control, los pulsos, los disparos para switchar. Tenemos un regulador de tensión y acá una parte lineal que también tiene una protección de conexión inversa. Y en este caso la aplicación al final es para manejar el motor. Lleva electrónica de potencia, pero lleva control y lleva una regulación previa de un regulador lineal para alimentar algunas cosas. Bueno, sin más, decirles que la tarea 1 he recibido ya de los estudiantes que tenemos en este trimestre, su asignación ya completada. La he estado leyendo, le hago el comentario en breve y nada, hasta aquí este video y espero que sigamos viendo el canal, que estaría muy interesante, sobre todo por esta parte innovadora y dinámica, porque vamos a estar subiendo videos semanal durante el trimestre completo. Con el final del trimestre y terminar de esta materia y de los proyectos, no vamos a finalizar ahí nuestra labor de subir más videos, tutoriales, soluciones de problemas, análisis, simulaciones de diseño, convertida a material de video para nuestro canal. O sea que los invito a que sigamos pendientes y nada, por este momento lo invito al próximo video y a seguir disfrutando de todo esto. Muchísimas gracias, se les quiere mucho. Bye bye.